Buenas noches, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el movimiento oscilatorio. Hemos hecho este video con esta presentación. Bueno, los integrantes, somos, yo, Pacheco Terrones de Betis Lías, de la Cruz Montes Claudia, Tapia Bustamante Solange Elizabeth y Ruiz Guillo Víctor Ángel. Bueno, la introducción. Para introducir este tema vamos a hablar del movimiento oscilatorio. Es el movimiento de vaivén que realiza un móvil bajo la acción de una fuerza que siempre está dirigida hacia su posición en equilibrio. Este movimiento es periódico porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo. Pues no, bueno, como vimos es lo que vimos un poco en el laboratorio virtual, ¿no? Con el experimento de la onda, del periodo que también vamos a hablar más adelante, cuando se reinicia también el periodo, etcétera. Aquí también vemos, por ejemplo, esta ecuación que es importante, la fuerza restauradora, que es igual a menos la constante, pues, la constante de elasticidad y la elongación. Pues esto es importante, ¿no? Fuerza restauradora es igual a menos constante de elasticidad por la elongación. Pero acá también vemos la imagen de la amplitud. Movimiento periódico, bueno, como les decía, se le llama movimiento periódico al tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente en intervalos regulares de tiempo, pues, ¿no? Como habíamos visto, pues, en las gráficas que habíamos interpretado, ¿no? La elongación, el movimiento periódico es todo ese periodo en que se demora, ¿no? En dar pues en el caso de las ondas, pues, ¿no? En dar ese movimiento particular, pues, ¿no? Y pues tenemos que interpretarlo de esa manera. Pues el tiempo mínimo es necesario para el estado del sistema se repite, se llama periodo. Un ejemplo de movimiento periodo es los planetas moviéndose alrededor del Sol, porque se da un periodo, pues, ¿no? Se da el periodo, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol durante 365 días, pues se dice un año, pues, ¿no? Para dar la vuelta. Y entonces ese sería un periodo, pues, y el periodo se reinicia cuando llega hasta el punto desde que partió, ¿no? Otro periodo, dos periodos, tres y así, ¿no? Conforme pasan los años. Bueno, ahora hablando un poco de cantidades físicas del movimiento armónico simple, pues, ¿no? Oscilación o vibración es el recorrido de ida y vuelta que realiza el móvil oscilante pasando por las dos posiciones extremas. Después, el periodo es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa, se mide en segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el móvil oscilante en la unidad de tiempo, se mide en oscilaciones. Vibraciones, ciclos, vueltas o hertz, ¿no? La frecuencia del periodo se relaciona en forma inversa. Eso es importante. Hay que saber que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, como vemos en la primera fórmula que está por ahí. La frecuencia angular, ¿no? Es el recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo, se mide en radianes y se define como que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo, pues, ¿no? Entonces hay que dar algunos pequeños apuntes, ¿no? Como que por ejemplo que el movimiento armónico simple, la frecuencia no depende de la amplitud, pues, ¿no? Y tampoco, también hay que recordar que como vimos en clase que el periodo no es proporcional a la amplitud, pues, y lo podemos demostrar con las fórmulas, pues, ¿no? Para seguir hablando un poquito más de esto, vamos a hablar sobre las cantidades físicas en el movimiento armónico simple. Pues tenemos la elongación lineal angular, es el desplazamiento del móvil, oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. El desplazamiento lineal se representa por x sub t, se mide en m y el desplazamiento angular por θ de t, ¿no? Se mide en radianes. Amplitud lineal o angular es la máxima elongación lineal de que se me igual a más o menos la pues, ¿no? O angular más o menos el m, ¿no? Y que se desplaza móvil oscilante a uno o lado o a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Entonces es importante analizar, m se refiere a masa, a la amplitud, como estamos viendo, x elongación. Y bueno, acá podemos ver, pues, ¿no? La elongación lineal y elongación angular, que no es lo mismo. La figura 4 representa la lineal y la angular representa la figura 5, pues. Que es como, por ejemplo, un péndulo en la elongación angular. Y aquí, pues, a diferencia de la lineal, pues, que es diferente, ¿no?
Bueno, ahora hablando un poquito de cuestiones del más, vamos a hablar sobre lo que pues se dedujo, ¿no? La fuerza restauradora ya se dijo, de resortes, fuerza restauradora igual a menos constante, pues elasticidad sobre por elongación, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Reemplazamos uno en dos, luego consideramos que la frecuencia angular es, ahora pues se reemplaza pues sobre K entre M, pues, ¿no? Reemplazando la definición de aceleración y 4 en 3 pues nos queda eso con derivadas. La solución a la ecuación es lo que vemos en pantalla. Y para ir acabando, porque bueno, ya se me acabó el tiempo, eh, acá ya podemos decir estas tres que son importantes. La frecuencia angular es igual a la raíz de la K entre M, pues constante entre masa. El periodo lo podemos también definir sobre como 2pi por la raíz de M entre K. Y la frecuencia lo podemos decir como 1 entre 2 pi por la raíz de K entre M, pues no, como hemos visto también en clase. Y bueno, una manera un poco de repasar, ¿no? Que estas fórmulas son son importantes y pues es importante saberlas, pues, ¿no? Cuando yo me despido hasta acá, mis compañeros les van a seguir explicando sobre el resto. Muchas gracias. Ahora hablaremos sobre el péndulo simple, que es un sistema ideal constituido por una partícula de masa m que está suspendida en un punto fijo mediante un hilo al que se le puede regular su longitud y su peso. En esta figura podemos observar que para el péndulo podemos usar la segunda ley de Newton para escribir la ecuación de las fuerzas sobre el péndulo. La única fuerza responsable del movimiento oscilatorio del péndulo es la componente X del peso, en este caso M, por la que la fuerza de restitución sobre el péndulo es F fuerza es igual a menos masa por la gravedad por el seno de teta. Para los ángulos menores a 15 grados, podemos aproximar seno de teta como teta, y la fuerza de restitución se simplifica a fuerza es igual a menos masa por gravedad por teta. Por lo tanto, los péndulos simples son osciladores armónicos simples para ángulos de desplazamiento pequeños. La ecuación del movimiento del péndulo simple es similar a la ecuación del movimiento armónico simple lineal. Por lo tanto, el movimiento pendular de pequeña amplitud es un movimiento armónico simple angular de frecuencia angular que es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud. Acá tenemos dos fórmulas más, que sería el periodo es igual primero a la inversa de la frecuencia y también es igual a 2pi por la raíz de la división de la longitud entre la gravedad. Y tenemos la frecuencia que es igual a 1 sobre 2pi por por la raíz de la gravedad sobre la longitud. Ahora hablaremos sobre el movimiento ondulatorio. Las ondas. ¿Qué son las ondas? En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de la energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que es un tipo de onda. Existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las electromagnéticas. En este caso hablaremos sobre las ondas mecánicas. Acá podemos observar el espectro electromagnético. Bien, las ondas mecánicas. En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia.
Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que en sí es un tipo de onda. Acá podemos observar las partes de las ondas mecánicas, que vendría a ser la cresta, la longitud de la cresta, de la longitud de onda que está entre cresta y cresta, la amplitud, y esto sería el valle. Ahora veremos tipos de ondas mecánicas según su dirección de propagación. Las ondas transversales. Las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, la luz, una onda que se propaga en una cuerda, o también las olas en el mar, el flamear de una. A continuación trataremos acerca de las cantidades características del movimiento ondulatorio que se presentan en la imagen expuesta. Para ello definiremos sus conceptos básicos. La longitud de onda, que está representada por la letra griega lambda, está definida como la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo, o también es conocida como el periodo espacial de una onda. Se dice que es la inversa de la frecuencia multiplicada por la velocidad de propagación de la onda en el medio donde se propaga. A partir de la imagen presentada, se puede decir que la longitud de onda es la distancia entre las crestas, nodos y valles de dos ondas adyacentes. Por otro lado, el periodo está representado por la letra T y se define como el tiempo dado entre dos puntos equivalentes o picos de la onda. Este es inversamente proporcional a la frecuencia. Esta última, por su lado, está representada por la letra F y se define como la cantidad de veces que se reitera un suceso o proceso en un cierto periodo temporal o número de ondas que pasan cierto punto en una cantidad determinada de tiempo. Otros términos correspondientes a las ondas son la cresta, el valle de la onda y los nodos. La cresta es el punto de máxima elongación de la onda, es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. El valle, por su lado, es el punto de máxima elongación de la onda, en sentido opuesto a la cresta. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Finalmente, la amplitud, que está representada por la letra A, es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Ahora, la velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. Bien, en cuanto a esta terminación, se conoce que si la fuente de la perturbación realiza un movimiento armónico simple, se produce una onda viajera de tipo senoidal. ¿Qué queremos decir con una onda de tipo senoidal? Esta es la curva que representa gráficamente la función seno. Es por ello su nombre. Este tipo de ondas describen una oscilación repetitiva y suave. Bien, como continuábamos, al producirse una onda viajera de tipo senoidal que tiene movimiento hacia la derecha sobre la curva, es importante mencionar que la velocidad de propagación se expresa en la siguiente fórmula. Velocidad es igual a lambda por frecuencia. Gracias. Rapidez de propagación de una onda en una cuerda. Hay varios factores como la tensión, el ángulo que forma el doblez de la cuerda con el eje horizontal,
la velocidad de propagación de la onda y la tensión de la cuerda. Tenemos la fórmula de la velocidad de propagación, que es igual a la raíz de esta F, que significa tensión de la cuerda, sobre mu, que en este caso significa densidad lineal de la cuerda, la cual está en kilogramos sobre metros. También tenemos la tensión de la cuerda es igual a la densidad lineal por la velocidad al cuadrado. Ondas estacionarias en cuerdas. Se toma como primer armónico cuando se crea una cresta, segundo cuando se crean dos, tercero cuando se crean tres y así sucesivamente, teniendo generalmente que cuando crea n crestas se tiene que el largo es igual a n por la longitud de la onda entre 2. Así se puede hallar el largo del primer armónico, que sería 1 sobre la longitud de onda sobre 2. El segundo armónico sería la longitud igual a la longitud de onda, o el tercer armónico, que sería igual a la longitud igual a 3 por la longitud de onda sobre 2.